Listo, chicos, entonces continuamos con la pregunta número 41 de esta clase que estamos haciendo. De la 41 dice, una tienda que alquila bicicletas ha establecido que el precio del alquiler depende proporcionalmente del tiempo que el cliente tarde en devolver la bicicleta a la tienda. La tabla pues muestra algunos precios de alquiler. Entonces, si usted alquila esto por 2 horas, sería 16.000 por 4, 32 y por 6, 48. Sobre los precios de la tienda, poder hacer siguientes afirmaciones es correcto. Cada hora de alquiler de una bicicleta cuesta 16.000. Pues miremos. En realidad, cada hora no cuesta 16. 2 horas cuestan 16. Por lo tanto, una hora, ¿cuánto costaría? Una hora, 8.000. 2 horas, 16. 3 horas, va aumentando de 8 en 8, por lo que vemos acá. Cada hora de alquiler de una bicicleta cuesta 8. Sí, a ver, puede ser. Nada descartada. C. Es imposible conocer el valor de alquiler de una bicicleta por hora. Falso. Puede. Y D. Es imposible estimar. Falso. Entonces, la respuesta es la 42. Un hotel estima los litros de agua diarios consumidos a través de las siguientes función que depende de las habitaciones ocupadas. Entonces tenemos que f de x es 250x más 120. De acuerdo con el programa de responsabilidad social, el hotel dona 2 litros de agua por cada 5 litros consumidos. Si el administrador necesita construir una función que le permita calcular los litros donados en términos de las habitaciones ocupadas, él debe. Entonces recordemos que esta función que nos da, esta función nos da el litro de agua consumidos. O sea, esto es lo que ellos consumen. F de x igual a 250x más 120. ¿Qué es lo que pasa? Él necesita donar 2 litros de agua por cada 5 litros consumidos. Obviamente necesitamos de esto, ¿no? Si el administrador desea construir esa función, pues lo único que él debe hacer es que si 2 por, por cada 2 litros, se va a donar 2 litros por cada 5 litros que se consuman, entonces esta función se puede construir con la F. Pero miremos, los litros donados en términos de las habitaciones ocupadas. Entonces, paso 1, construir la fracción que representa la cantidad de litros donados respecto a la cantidad de litros consumidos. Entonces, la cantidad de litros donados debería ser 2 y la cantidad de consumidos 5 debería ser 2 sobre 5. Por lo tanto, descartada la A y también la B, porque la B también habla de 5 sobre 2. C habla de 2 sobre 5 y D también. Miremos cuál es la diferencia. La C, construir la fracción que representa la cantidad de litros donados respecto a la cantidad de litros consumidos. Exactamente son 2, va a donar 2 litros por cada 5. Entonces, bien. Sumar la función original f de x más la fracción del paso 1, no. Lo que debemos hacer en realidad es que siempre que tengamos una fracción se multiplica por lo que es decir, por este caso, por la función. Por lo tanto, la C descartada, la respuesta sería la D. ¿A qué corresponde esto? Nuevamente al componente de aritmética de cálculo, o sea, de las funciones, y corresponde al componente de, obviamente, aritmética, tema de funciones. 43. En un café internet está publicado el siguiente cartel: servicio de internet 2.000 la hora y 1.000 por cada hora adicional después de la primera. Si P es el valor total por pagar por el servicio de internet y N es el número de horas adicionales después de la primera hora que el cliente usa el servicio, ¿cuál de las siguientes expresiones muestra correctamente el valor total por pagar, suponiendo que el cliente consume al menos una hora? Entonces, P. A todos le van a cobrar 2.000, o sea, si se demora 15 minutos, 20 minutos, o sea, de 0 minutos a 1 hora le cobran 2.000. ¿Qué pasa? Después de 1 hora, a él le van a cobrar un valor adicional de 1.000 pesos por cada hora adicional. Entonces ya sabemos que N, según el enunciado, es el número de horas adicionales. Entonces, si él se demora 1 hora más, le van a cobrar 2.000 más
1000 por 1, o sea, 3000. Entonces la función debería ser 1000, 2000 más 1000 por n. Por lo tanto, la respuesta no es ni la A, no es ni la C, no es ni la D. 44. Susana tiene un terreno donde puede cultivar tomates de árbol o naranjas y necesita saber cuál de las dos frutas le da más ingresos. Ella tiene las dos opciones para cultivar. Entonces, una opción es, primera opción, siembra 12 árboles de tomate. Lo de tomate es sembrar 12 árboles y en ellos obtiene 5 kilogramos. Y cada kilogramo lo va a ganar 500 pesos. Esa es la primera opción. Siembra 12 árboles, de los cuales le dan 5 kilogramos. Cada árbol le da 5 kilogramos y cada kilogramo lo está pagando a 500 pesos. La segunda opción es que siembra 9 árboles de naranja, cada uno le da 10 kilogramos y cada kilogramo lo vende 800. La idea es que ustedes sepan de los dos cuál le da más ingresos. Pues si ustedes multiplican 12 por 5, ¿les da cuánto? 60. Y 60 por 500, pues hacemos acá la multiplicación. 60 por 500 les da, pues 6 por 5, 30. Y agregamos los precios. Entonces serían 30.000. Y acá sería 9 por 10, que es 900 por 800. 9 por 8, 72. Y agregamos 4. O sea, serían 71.000 pesos. Por lo tanto, la que más le da ingresos es la opción 2, que es la de cultivar naranja. ¿Qué procedimiento debe seguir? Pues para cada fruta se multiplica la cantidad de kilogramos por el precio que pagan por cada kilogramo, luego se comparan los resultados. Falta multiplicar el número de árboles. Para cada fruta se suma la cantidad, no, falso, no debe sumar, se debe multiplicar. Para cada fruta se multiplica la cantidad de árboles por sembrar, por la cantidad de kilogramos de fruta y después por el precio, que es justamente lo que acabamos de hacer acá. Por lo tanto, la respuesta es la C. Nuevamente, estamos hablando del componente de aritmética. 45. Cuando vemos el tipo de figuras que tienen que ver con ángulos, con triángulos, estamos hablando de geometría y también pues algo de trigonometría. ¿Listo? Entonces recordemos que la trigonometría es el estudio pues de los triángulos y los diferentes tipos de ángulos y características que tengan cada uno de ellos. Entonces, en la figura del segmento PQ, no se ve bien, pero bueno, ahí dice PQ, es paralelo al segmento RS. Evidentemente, este lado es paralelo a este. Recordemos que paralelas son dos líneas que están una al lado de la otra, tienen la misma inclinación y nunca se van a tocar, por más que ustedes la sigan alargando. Se quiere hallar la medida del ángulo cual, SRT, o sea, ¿cómo se leen los ángulos? De esta manera, SRT, o sea, este ángulo que es, la letra de la mitad siempre va a estar donde está el vértice del ángulo, ¿listo? Es decir, tenemos lo siguiente. Este es el ángulo que estamos buscando. Entonces, se propone el siguiente procedimiento. Calcular la medida del ángulo PRQ. ¿Cuál es la medida del ángulo PRQ? Es PRQ, o sea, esta. ¿Cómo se calcula? 180 menos la suma de estos dos ángulos. ¿Tiene lógica? Obvio, porque recordemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo da 180. Entonces, si le prestamos a 180 la suma de ellos dos, nos va a dar ese ángulo que estamos buscando, que es este. Que da 50. Como PQ y RS son paralelos, QR es un segmento transversal, o sea, esto es un segmento que atraviesa a esos dos lados paralelos.
¿sí? Que se interpone entre ellos dos. Por lo tanto, QRS, que es este ángulo, es igual a RQP. Calcular la medida del ángulo SRT, perdón, que es la que estamos buscando, sería 180 menos el ángulo QRS menos la suma, o sea, básicamente acá estamos haciendo el mismo procedimiento, casi el mismo procedimiento que hicimos acá, ¿sí? O sea, fíjense que acá lo que se hizo en este procedimiento fue lo siguiente: calcular la medida del ángulo SRT, o sea, este ángulo la calcularon de la siguiente manera. A 180 le restaron la suma de QRS, o sea, la suma de este ángulo, más la suma de PRQ, que es PRQ, es este mismo ángulo, y es el mismo ángulo QRS, que es este. O sea, lo que se hizo fue tomar todo esto, recordemos que todo esto es 180, entonces lo que hicieron fue sumar PRQ, que es este ángulo, y sumar el ángulo QRS, que es este. Y obviamente eso nos va a dar como sobrante este ángulo. Entonces, el procedimiento innecesario, porque al igual lo que estamos buscando es el ángulo SRT, es el siguiente. Como QPR y SRT son correspondientes entre paralelas, es posible concluir directamente que tienen la misma medida. Es decir, el resultado al final nos dio 45. Pero esa medida ya la conocíamos del ángulo cual, del ángulo QPR. O sea, esta medida se supone que debería ser esta, porque están entre paralelas, ¿sí? Por lo tanto, todo ese procedimiento sobraba y la respuesta debería ser la. Que la B no tiene sentido. No son opuestos por el vértice. Uno está aquí, el otro está acá. Isósceles y eso no se puede determinar porque no sabemos bien el tipo de ángulos que hay. Además vemos que esto es 50, para que sea isósceles, estos dos tendrían que ser iguales. Y además la D dice que QRS es un triángulo rectángulo, lo cual es falso. Porque pues acá no se puede determinar si tiene 90 grados, por lo tanto se descartan todas las respuestas y la única que queda es la 46. En la 46 vemos esto, que hay un sistema de calificaciones de hojas de vida, donde por cada elemento que tenga adicional, pues se le van sumando puntos. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, en esa tabla, si usted tiene el bachillerato terminado, si usted tiene años de experiencia, en 4, el nivel de formación dice que mínimo maestría. Acá lo que tenemos que saber es cuál de las siguientes formas de evaluación de factores se puede usar en un sistema de calificaciones. Entonces, para que todo sea calificable, pues todo debe tener pues, puntos. Vemos que la A tiene sí, bachillerato, experiencia, pero acá por maestría no nos dan puntos. Entonces, la descarta. La B, bachillerato, años de experiencia no lo requieren, y acá puntos. Falso tampoco. La C dice bachillerato 2 puntos, años 2, nivel de formación 6. Entonces acá la C sí nos da una puntuación por cada variable que está. O sea, por bachillerato nos da 2, por año nos da 2 puntos por cada año. Y por nivel de formación adicional nos dará 6 puntos. Por lo tanto, la respuesta sería la C, porque es la única respuesta que nos da puntaje por cada variable que hay. 47. La tabla muestra la cantidad de pacientes que necesitaron transfusión de sangre según su grupo sanguíneo durante la última semana. Entonces ahí miramos la tabla que tiene diferentes grupos de sangre
AB positivo, B positivo, O positivo, AB negativo y A positivo, y el número de pacientes que esos pacientes necesitaron esa transfusión. Entonces, una persona afirma que los grupos sanguíneos que menos se necesitaron para hacer transfusiones durante esa semana fueron A positivo, que miremos que tiene ¿cuántos? 4. Y AB negativo, es verdad, 8. ¿Es verdadera esa afirmación? Sí, es verdad. Por lo tanto, enfoquémonos en las respuestas que tienen sí. Sí, porque A positivo y A negativo son los dos últimos grupos sanguíneos registrados en la tabla. Y sí, porque A positivo y A negativo son los grupos sanguíneos con menor número de pacientes que necesitan una transfusión. Entonces, fíjense que acá el IFES está evaluando la capacidad que ustedes tienen para analizar una gráfica y convertirlo, analizarlo en una respuesta. 48. El caso de congruencia de triángulos LAL afirma que si dos lados de un triángulo son congruentes en lo mismo, a dos lados de otro triángulo y además los ángulos comprendidos por esos lados tienen la misma medida, entonces los triángulos son. En la figura vemos que PR, que es el lado de ese triángulo, es igual a RT. O sea, esta medida de este lado es esta misma medida. Allá estaremos hablando de qué? Del triángulo isósceles. Recordemos que un triángulo isósceles es el que tiene dos lados iguales. Además, QR, que es esto, es igual a RS. Al usar el caso de congruencia LAL con esta información, se obtiene que el ángulo TQR, vamos a leer ese ángulo, recordemos que la letra de la mitad es el vértice, o sea, TQR, o sea, este ángulo, y PSR, o sea, PSR, o sea, este ángulo, son congruentes. Esto es posible porque se cumple que TPQ y TQR son congruentes, pues miremos, TQP es este, TQP, y TQR, TQR, no son congruentes, son complementarios. TRQ y PRS son congruentes, pues TRQ miremos, TRQ, TRQ, que es este ángulo, es congruente con PRS, PRS, TRQ es este ángulo y PRS, sí, es este mismo ángulo, son los mismos, por lo tanto sí es congruente. PTS y PST son congruentes, PTS es este ángulo y PST es este ángulo, por lo tanto no. Y SPT y QTP son congruentes, SPT es este ángulo y QTP es este ángulo, son diferentes y no se puede determinar si son congruentes, más bien son congruentes porque este ángulo sigue siendo el mismo, por lo tanto la respuesta es la 49. La tabla muestra los resultados de un experimento en el cual se registró el tiempo que tardó un grupo de ratones en encontrar la salida en un laberinto. Entonces tenemos que el ratón 1 demoró 45 minutos, el ratón 2 demoró 2 horas, el 3 2 horas y media, el 4 media hora, que es 0.5 horas, y el 5 57 minutos. Para calcular el tiempo promedio que tardó un ratón en encontrar la salida del laberinto, un auxiliar del laboratorio encontró el siguiente resultado. Sumo los tiempos registrados, 45 más 2 más 2,5 más 0,5 más 55 y eso le dio 105. Dividió el resultado del paso 1 entre los ratones y concluyó que al final el tiempo promedio es 21. Ahora la pregunta es, ¿ese procedimiento que él efectuó es verdadero o falso? ¿Es correcto o incorrecto?
Y yo les digo, siempre que ustedes vean mezclas de unidades entre minutos y horas, es lo que hay algo incorrecto. O sea, si él no convirtió los minutos a horas o viceversa, le quedó mal. Lo que él debió haber hecho fue convertir los minutos a horas, sumar todo en minutos, perdón, convertir las horas a minutos, sumar todo en minutos y al final hacer esto el promedio. O sea, mirad, 2 horas, ¿cuántos minutos son? Pues 2 horas son 60 minutos. 2 horas y media serían 90 minutos. 0.5 horas serían 30 minutos. Sumar todo eso, o sea, sería sumar 45 más 60 más 90 más 30 más 55 y ahí sí hacer la división de los 5 ratones y ahí sí podríamos hallar el promedio. Entonces la conclusión es falsa. ¿Es verdadera esta conclusión? No. Pues tachamos las que dicen que sí. La A dice, no, porque para sumar los tiempos registrados, esto debe expresarse en las mismas unidades. Y es lo que yo les estoy diciendo. No podemos sumar horas con minutos. Debemos sumar o todos minutos o todos horas. Pero mezclarlos no se puede. Entonces la respuesta es la A. Pregunta número 50. Para calcular en un juego, para participar en un juego es necesario pagar 50.000 de inscripción y 2.000 por cada ronda en la que se juegue. ¿Cuál de las siguientes fórmulas sirve para calcular la cantidad total de dinero que deben pagar cada jugador de acuerdo con el número de rondas que juegue? Entonces, se supone que para participar él debe pagar los 50.000 de inscripción que son iniciales más 2.000 por cada ronda que juegue. Si sabemos entonces, si decimos que cada ronda es X, la fórmula debería ser 50.000 más 2.000X. La fórmula que representa eso es, pues miremos, la A dice 2.000, no, porque él no paga 2.000, él paga 50.000 de inscripción. Por lo tanto, la A, no. 2.000 más 50.000 por 2.000, no, tampoco. 2.000 más 2.000, no, tampoco. La D dice 2.000 más 50.000 por la cantidad de rondas que jueguen, entonces esa es la que tiene más sentido, o sea, la de la. Pero ustedes tienen que fijar que siempre hay un precio fijo, que va a ser 50.000 que va a pagar en la inscripción, y 2.000 pues por cada ronda, que es lo variable, dependiendo del número de rondas que él juegue, pues va aumentando o disminuyendo ese precio. 51. Un tiquete aéreo Madrid-Florida le cuesta a una persona 500 euros. Si al momento de la compra 1 euro le equivale a 1.2 dólares estadounidenses, ¿a cuántos dólares corresponde el costo de este tiquete? Entonces, tenemos una relación y es que 1 euro son 1.2 dólares. Entonces, 500 dólares, perdón, 500 euros, ¿cuánto? Es una regla de 3, debemos multiplicar 500 por 2 y ahí hallamos pues, el valor. 2 por 0, 0, 2 por 0, 0, 2 por 5, 10, 1 por 0, 0, 1 por 0, 0, 1 por 5, 5, 0, 0, 0, 6 y la coma, pues como solamente hay una coma, pues serían 600. Por lo tanto, la respuesta es la B. 52. Una empresa de inversiones ofrece el 10% de rendimiento trimestral de la inversión a sus clientes. Y al finalizar un trimestre, la empresa cobra el 25% del rendimiento obtenido. Para calcular la ganancia que obtiene un cliente por su inversión al finalizar un trimestre, un trabajador de la empresa efectúa lo siguiente procedimiento. Calcula el 10% de la inversión, después calcula el 25% del resultado del paso 1 y resta el resultado del paso 2 al paso 1. ¿Qué debemos hacer acá? Pues seguir los pasos. Esto corresponde al tema de
aritmética porque debemos seguir unos pasos donde debemos sumar, multiplicar y dividir. Paso 1. Si un cliente invierte 5 millones, entonces él invirtió 5 millones. El paso 1 dice que debemos sacarle el 10% a eso. Recordemos que el porcentaje se expresa como una fracción sobre 100. Por lo tanto, si simplificamos 0 y este 0, o sea, nos quedaría que los 5 millones debemos multiplicarlos por 1 sobre 10. Y este 0 lo podemos quitar a este 0. Por lo tanto, en el paso 1 nos daría 1, 2, 3, 4, 5 ceros, o sea, 500.000. Calculamos el 25% del resultado del paso 1, o sea, al 500.000, multiplicámoslo por el 25%. Nuevamente, siempre que saquemos porcentaje, pues es equivalente a, como ya les había dicho, quitarle 2 ceros. Como le pueden quitar de acá, los quitamos de acá. Y el resultado que nos queda lo multiplicamos por 25. Multipliquemos 5 por 25 y ya vamos a tener idea más o menos de cuánto da. 25 por 5 nos da 125, o sea que el resultado tiene que tener más o menos esto. Entonces el 25% va a ser 125. Y ahora vamos a hacer una resta entre lo que nos dio el paso 2. Perdón, tocaba sacar, era el 25% del paso 1. O sea que esto no serían 125.000, sino que 1.250, porque le agregamos un 0. Entonces, el 25% de 5 millones es 1.250.000. Entonces, restemos el paso 2 que nos dio 1.250.000. 1.250.000 menos el paso 1 que nos dio 500.000. Si hacemos esa resta, nos da 0, 0, 0, 0, 0, 5 menos 0, 5, 12 menos 5, 7, 750.000 pesos. Por lo tanto, la respuesta es la B. Entonces, fíjense que acá tienen que seguir unos pasos y llegar a la respuesta correcta a través de ellos. Pregunta número 53. Las coordenadas del centro de masa de un polígono se calculan sumando las respectivas coordenadas de sus vértices y dividiendo por la cantidad de estos. Acá vamos a mostrar un ejemplo. La coordenada X, para este ejemplo, donde el punto es 2,3 y 4 menos 1, pues, y además este punto 0,2, se hace la suma de las coordenadas en X. Recordemos que una coordenada se divide así, XY. Por lo tanto, por ejemplo, para el punto P, la coordenada X es 0 y la coordenada Y es 2. Entonces se suman las X, que sería 0 más 2 más 4. Y lo dividimos por el número de coordenadas que hay. Pues hay 3 puntos, que son 2, 3. Entonces sería 2. 4 más 2, 6. Dividido 3, 2. Y lo mismo hacemos con Y. 2 más 3 menos 1. Acá sería 2 más 3 menos 1. Bueno, acá vuelto a colocar esto. Esto no es un 0, sino un 2. 2 más 3, 5. Menos 1, 4 sobre 3. Entonces 4, 3. El centro de masa entonces es 2,4. Eso es un ejemplo. Ahora, usted lo que tiene que hacer es lo mismo con esta figura. ¿Qué vértices tenemos? Tenemos el vértice 1,0, menos 1,5, 4,6 y 8 menos 1. ¿Cuál es el centro de masa? Entonces, para calcularlo debemos incurrir en el mismo procedimiento. Entonces, coordenadas de X. 1, menos 1, 4 y 8. O sea, debemos hacer 1, menos 1, más 4, más 8. Y lo dividimos ya no en 3, sino en 4, porque son 4 vértices que estamos mirando. Eso va a ser la coordenada en X. 1 menos 1, 0. 4 más 8, 12.
Y 2 se divide en 4, 3. O sea que la coordenada de X es 3. Y la coordenada de Y es lo mismo. Sumamos. 0 más 5 más 6 menos 5 más 6, 11 menos 1, 10. O sea, quedaría 10 cuartos. Simplificando, mitad de 10, 5, mitad de 4, 2, o sea, 5. O sea, las coordenadas al final debería ser 3,5. Miremos qué figura tiene estas coordenadas. En x3, 5 medios, ¿cuánto es? Aproximadamente 2,5. Miremos, esta tiene un centro de masa en 3 y en 2,5, sí. Acá tiene 3, sí, perdón, acá hay un impulso. 3 y 2,5. Acá al revés, 2,53, falso, descartar la C. Y la D dice 3,3. No, 3 está entre la A y la B. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Entonces miremos, hay que ser muy minuciosos acá. Entonces acá si bajamos, la que más se acerca a la respuesta es la A, porque dijimos que también tiene coordenadas. También tiene coordenadas 3. Y la que es más cerca a 2,5, pues por tanto la respuesta es la A. 54. Para determinar la fracción que se llenó de un tanque cilíndrico que tiene una altura de 1 metro y cuya base tiene un área de 9 metros cuadrados, después de abrir una llave que bombea 10 litros por minuto durante 8 minutos, se efectúa el siguiente procedimiento. Se calcula el volumen del líquido. ¿Cómo se calcula? Pues ya sabemos que eso es un cilindro, ¿no? Entonces, tenemos el cilindro, que es este. Ya nos dan las medidas. Nos dicen que el área de la base es de 9 metros cuadrados y su altura es un cilindro de 1 metro y un área de 9 metros cuadrados. Se calcula el volumen multiplicando la velocidad a la que se bombea el líquido por el tiempo transcurrido. Entonces, la velocidad es 10 litros por minuto. Esa es la velocidad. Y el tiempo transcurrido son 8. Y ahí ya calculamos el volumen. Se calcula el volumen del tanque cilíndrico multiplicando el área de la base por la altura, que se convierte a litros, teniendo en cuenta que 1 metro cúbico son litros. Si se calcula pues, el volumen de esto, perdón, nos va a dar 9 por 1, pues 9 metros. Y haciéndolo por este lado nos da 10 por 80, 800. Y acá 1 metro cúbico son 1000 y acá nos da. Se veía el resultado del paso 1, el resultado del paso 2, el resultado del paso 1, pues evidentemente nos da 9 y lo dividimos entre 800. Si simplificamos, 0 con 0 se nos va, 0 con 0 se nos va, nos queda 90 sobre 8. 90 sobre 8. Entonces, lo que tenemos. Si se efectúa correctamente el procedimiento planteado, ¿qué fracción del tanque se ha llenado? O sea, nos queda esta fracción de 90 sobre 8. Si simplificamos, se debe el resultado del paso 1 entre el resultado del paso 2. Si simplificamos, nos daría que mitad de 90, 45,
La de 8, 4. Queda 45 entre 4. Queda 90 sobre 8. Por lo tanto, las respuestas que está acá corresponde. Porque la fracción que nos queda es 90 sobre 8. Sobre 8. La A no puede ser. La B podría ser, pero es 90 sobre 8. O tendría que quedar por lo menos 45 sobre 4 por lo menos. Esto, la D tampoco. La más cercana, viéndolo así, es la C. Porque por lo menos tiene un nombre. Pero a esto le faltaría C. Entonces, si yo tuviera que leer una respuesta, diría la C, pero pues acá falta un número. 55. Sebastián tiene un cultivo de café y calcula el índice de crecimiento de la siguiente forma. El paso 1 cuenta la cantidad inicial de semillas y en el paso 2 calcula el 1% de ese valor. Si el índice de crecimiento del cultivo fue de 4, ¿cuántas semillas había inicialmente? Entonces, ojo con lo que dicen. El índice de crecimiento del cultivo fue de 4. O sea, eso es lo que se calcula al final de los dos pasos. Lo que falta por saber es cuántas semillas había inicialmente. Lo que recordemos que la cantidad inicial de semillas se multiplica por el 1% y eso nos da el índice. A él cuánto le dio? Le dio 4. Por lo tanto, debemos despejar esta x de esta ecuación. Entonces, recordemos que el porcentaje se representa en 1 sobre 100 y nos debe dar 4. Este 100 que está dividiendo pasa a multiplicar, por lo tanto x es igual a 100 por 4, que es 400. Por lo tanto, la respuesta es la C. 56. 10 estudiantes presentaron un examen cuyos puntajes van de 1 a 5, con nota probatoria mínima de 3. Si se sabe que solo un estudiante obtuvo la nota máxima, 2 obtuvieron la nota mínima y la mayoría aprobó el examen, ¿cuál de las siguientes gráficas podría representar correctamente? Entonces, ojo. Miremos que esto corresponde al componente de estadística, nuevamente, estamos mirando un diagrama de barras, y debemos analizar muy bien el enunciado. Tenemos 10 estudiantes, o sea, por lo menos en todas las gráficas deberían haber 10 estudiantes. Listo. Segundo, debo analizar que las notas deben ir de 1 a 5, o sea, no puede haber una nota de 6. Listo. Entonces, si nos fijamos, la A, la B, la C y la D tienen pues esas características. Por el momento no se puede descartar ninguna. Ahora, si se sabe que solo un estudiante, solamente un estudiante de ellos obtuvo la nota máxima, es decir, esto se verá reflejado en el diagrama de barras, solamente una barra de las que está ahí debe ser la más alta. O sea, no puede haber una más alta ni igual a ella. Vemos que la única que cumple con esa característica es la A. Por lo tanto, la A ya puede ser la opción correcta, sin leer lo demás. Pero para poder estar seguros, pues leamos lo demás. 2 obtuvieron la nota mínima, o sea, 2 barras deben ser pequeñitas. 4 y 6. Y la mayoría aprobó el examen con la nota probatoria, que es 3. Vemos que aquí casi todos obtuvieron 3. Por lo tanto, la respuesta ya desde el principio, habíamos dicho que era la 57. Entonces acá dice que este enunciado se resuelve para las preguntas 57 y 58. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una gráfica donde nos muestra la calidad de diferentes tipos de platos y más. Entonces, recibe una calificación de 1 a 3 estrellas según su calidad. ¿Cómo se muestra una tabla? Menor cantidad de estrellas, menor calidad de pieza y viceversa.
veamos que la vajilla que más tiene estrellas es esta, donde el plato pando vale 9000 y el plato hondo vale 4000. Y el vaso, pues, ¿qué debemos buscar? Busquemos la gráfica que representa correctamente la información de tabla. Nuevamente, estamos hablando del componente de estadística y la competencia que se está evaluando es la de la identificación y representación de las variables que se muestran en el enunciado. Entonces, para una estrella, el plato pando vale 2500 y el plato hondo 1500. Entonces, fijémonos que la barrita azul corresponde al plato pando, a plato hondo, perdón, y la barrita roja al plato pando y el vaso verde. Fíjense que el vaso, si ustedes son observadores, el vaso no cambia de valor en las tres vajillas. Todos los vajillas valen 1000 pesos. Por lo tanto, la barra verde debería ser igual. Entonces, vemos que en la A lo cumple, en la B no, descarta la B, en la D tampoco, y en la C tampoco. Solamente con la información del vaso ya podemos decir que la... Y ya, o sea, ustedes fíjense en algo que no tenga variación y eso es lo que en la gráfica se ha representado como algo que siempre va a ser igual. Y la 58, que se responde con el mismo enunciado, dice: un cliente de la tienda tiene únicamente 20.000 pesos, o sea, tiene de presupuesto 20.000 para comprar algunas piezas. ¿Cuál de las siguientes combinaciones suma la mayor cantidad de estrellas con el dinero disponible? O sea, él tiene 20.000. Entonces, dice, la respuesta A dice, la opción A dice, 3 platos hondos de 2 estrellas. Recordemos que las de 2 estrellas valen 4.000. O sea, 3 por 4.000. Más un plato pando de 3 estrellas. El plato pando vale... bueno, recordemos que el plato hondo, perdón, de 2 estrellas vale 4.000. Y el plato pando de 3 estrellas vale 9.000. A eso se le suma. Ya ahí, sin sumar siquiera el vaso, nos da 12.000, da 21, y él solamente tenía 20.000, o sea, B, rechazado. Es que nomás con los 14 vasos ya le da 14.000, o sea, ya se pasa el presupuesto. 2 platos hondos de 3 estrellas, entonces los platos hondos de 3 estrellas valen 4.000, entonces serían 2 por 4.000. 8.000, hasta el momento no se ha pasado. Y 2 platos pandos de 2 estrellas, pandos vale 4.000. Entonces lo mismo, 2 por 4.000, da 8.000. Y 4 vasos de 3 estrellas. 4 vasos, cada vaso es a 1000, o sea, 4 por 1000. Si sumamos 8 más 8 es 16, más 4 20.000, pues la B nos da 20.000, que es justamente el presupuesto que él tiene. Si miramos la C, dice un plato hondo de 3 estrellas, un plato vale 4.000, el plato pando de 3 estrellas vale 4.000 también, entonces sería 4.000 más 12.000, 16. Más un vaso de 3 estrellas, 17. O sea, le sobra plata. Y él lo que quiere es usar la mayor cantidad de estrellas, que tenga la mayor cantidad de estrellas y que use todo el dinero. Acá tiene 2 estrellas y acá tiene 3 estrellas. No hay ni uno de una estrella. Entonces, está ahí. Y acá dice 4 platos hondos de una estrella, 4 platos hondos de una estrella y 4 vasos de una estrella. Entonces serían 4.000 platos de una estrella. Es de 4 platos hondos de una estrella es a 1.500, serían 6.000, más 4 platos hondos de una estrella serían 2.500, igual sobraría plata, entonces por lo tanto la respuesta es B. Y miramos que tenemos platos de 3 estrellas y de 2 estrellas y no de una estrella y de 2, que es lo que se busca, de mayor calidad. 59. Para el conjunto de números reales B1, B2, B3 y B4, donde B1
aprendamos a leer esto. ¿Qué significa esto? Que B1 es menor a B2. Siempre que encontremos este signo, el número que esté en la abertura más grande de la figura es el número. Entonces, B1 es menor a B2, B2 es menor a B3, B3 es menor a B4. Se halla la mediana M, ¿cuál de las siguientes características tiene los elementos de este conjunto respecto a él? Cada elemento del conjunto es mayor o igual que M. Bueno, eso es falso porque si no reordenamos esto, tal como está así, la mediana debería ser, recordemos que es el dato que está exactamente en la mitad, como los datos son pares, debemos escoger los dos de la mitad. Entonces B4 es mayor que M, pero B1 es menor. Entonces no. ¿Cada elemento del conjunto es menor o igual? No. La cantidad de elementos del conjunto menores es diferente a la cantidad de elementos mayores a M. No, es igual, debe ser igual. Y la cantidad de elementos del conjunto menores es igual a la cantidad de elementos mayores a M. Exacto. Recordemos que esto corresponde nuevamente a estadística y al tema de medidas de derecha central. Recordemos cómo calcular la mediana. Se ordenan de menor a mayor. Si el número de datos es par, se eligen los dos de la mitad. Por lo tanto, la cantidad de aquí es igual a la cantidad de acá. Debe ser igual. Y la única respuesta que me representa eso es la. Pregunta número 60. Carlos quiere descubrir la estatura de su hermano mayor, Andrés, quien le dice que su estatura en metros es alguno de los números 1,7, 1,9 o 1,5. Carlos sabe que su papá mide 1,8 y que su mamá mide 1,5. Él observa que Andrés es más alto que su mamá, pero más bajo que su papá, por lo que concluye que podría medir 1,7. Esta conclusión es verdadera, entonces miremos. Su hermano mayor Andrés, entonces la estatura está entre 1,7, 1,5. Bueno, podríamos este menor a mayor. El menor es 1,5 y el mayor es 1,9. Su papá mide 1,8, o sea, está más o menos por acá. Esto mide el papá. Vamos a anotar acá, papá. Sí, el papá mide eso más o menos 1,8. Y que su mamá mide 1,5, porque su mamá está por acá. Observa que Andrés es más alto que la mamá, o sea, Andrés debe medir más de 1,5, o sea, 1,5 no es. Pero más bajo que su papá, o sea, debe ser menor a 1,8. Entonces, si los valores eran 1,5, 1,7 y 1,9, el valor correspondiente es 1,7. ¿Por qué? Porque 1,7 es menor a 1,8 y mayor a 1,5. Por lo tanto, la conclusión es verdadera. Enfoquémonos en las que dicen que es verdadera, o sea, la A y la B, no. Sí, porque debe ser un valor decimal, no tiene sentido. D, sí, porque el valor está entre 1,6 y 1,8, sí, en realidad debería ser entre 1,5 pero 1 y 1,8, pero igual esa sería la respuesta. ¿A qué corresponde esto? Se corresponde a la competencia de identificación, de análisis y más específicamente pues a la aritmética, porque debemos hacer una resta, una comparación lógica entre las estaturas de los diferentes involucrados.